Hay otro tipo de proyectos, les decía, donde se necesitan energías de otro tipo, por ejemplo, energía calórica. Es decir, generar calor a través de la electricidad es demasiado costoso, entonces, y además muy complejo al utilizar, por ejemplo, para calentar un horno. Entonces yo necesito calentar los hornos utilizando gas natural. La pregunta es, ¿hay gas natural? Es lo más económico. Ya en el mismo campo, fíjense, necesito energía eléctrica. ¿Puedo unirme a la red, al sistema interconector nacional? ¿O tengo que generar mi propia energía a través, podría ser la fuente eólica de lo que estoy marcado acá, o podría ser otro tipo de energía, la energía solar también podría ser? Entonces, todo esto con el objetivo, ¿sí?, de poder, de poder ver si conviene o no. Además, dice, se deben analizar estos aspectos, así como el tipo de energía requerida, capacidades productivas. Es decir, no todas las plantas producen fábricas para diferente, de diferente la capacidad que uno quiera. Ellos ya tienen definidas sus capacidades. Esto lo vamos a estudiar con mayor precisión cuando veamos el capítulo de tamaño del proyecto. Hay también dificultades de transporte y montaje. Entonces, ¿por qué estas dificultades de transporte y montaje tenemos que analizar en la parte de tecnología, en, el, en esta primera etapa del perfil del proyecto? Porque tenemos que ver, fíjense, por aquí no hay un barquito que indique, no, fíjense, tal vez en la siguiente figura, hay cierto tipo de maquinaria que no podemos traerla en avión, tenemos que traerla en barco, ¿sí? Y algunas veces, desde el momento en que sale de fábrica hasta el momento que llega a la puerta de la fábrica, puede transcurrir tranquilamente 6 meses, sin mayor dificultad, y con la probabilidad de que el barco esté yendo por el océano y se hunda. Hay que pagar seguros, o sea, todos esos pequeños elementos hay que analizarlos. Por eso dice dificultades de transporte. ¿Y por qué dificultades en montaje? También hay dificultades en el montaje. Yo conozco en el caso de Lighthouse de que han construido la infraestructura, y cuando llegó la maquinaria han tenido que destruir paredes para meterla porque se habían olvidado el tamaño de la maquinaria. Y además, ¿cómo van a meter si esa maquinaria tenía un peso algo así como 20 toneladas? Imagínense, tienen que, a través de grúas tienen que meter. Eso, realmente problemas serios. Es decir, los ingenieros de montaje pueden referirse a todos estos ejemplos que les estoy comentando. Realmente hay que tener mucho cuidado. Es decir, ya tenemos que analizar cuán grande es, qué volumen tiene, qué peso tiene. Y otro de los elementos también es el compromiso de mantenimiento y suministro de repuestos. No es nomás de comprar. Fíjense, algunas personas dicen, lo chinito es lo más barato que hay en el mercado. Si traigan de la China y traen la maquinaria de la China, ¿no? La instalan y están funcionando. Al cabo de los 3 años resulta que necesitan mantenimiento, llaman a la China y dice, por favor, necesitamos mantenimiento. Y los chinitos dicen, chinito no puede ir a hacer mantenimiento. No hay ningún documento que nos obligue a hacer mantenimiento. Quieren que vayamos allá, me tienen que pagar $100,000, si no, no voy. ¿Qué tal? Nos tiene que haber compromiso, tenemos que saber si son empresas serias. O peor aún, han habido ejemplos en los que se han comprado maquinaria de empresas chinas y al cabo de unos 4 años se han terminado los repuestos, se han hecho el pedido, ¿no?, a la empresa. La empresa de Chinitz ya no existe, ya no hay Chinitz en la empresa, la empresa desapareció. Y a Bolivia nos ha pasado una circunstancia de este nivel, ¿no?, con la compra de las barcazas chinas. Se han comprado las barcazas chinas, han hecho un depósito de cerca de un poco más allá de 10 millones de dólares, y no llegaban las barcazas chinas a Bolivia para que circulen por el río Paraguay. Cuando han ido así, la empresa había quebrado, ya no había Chinitza en la empresa, ¿no? Ya no había empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de tecnología. Es decir, siempre lo más conveniente es
observar que las empresas con las que vamos a hacer el contacto de tecnología sean empresas muy responsables, sean empresas conocidas en el ámbito de en el ámbito de la tecnología, de la producción, porque algunas veces nos encontramos con situaciones realmente difíciles de poder resolver. Es decir, quiebran, ya cambian de sistemas de producción, ya no producen los repuestos, se les acaba. Entonces hay que conversar con empresas serias en el mundo. Algo así como han hecho con el teleférico, ¿no? La Doppelmayr es una empresa que ya está muchos años en el mercado de los teleféricos, es una empresa que nos da asistencia técnica, es una empresa que da repuestos y por eso que está funcionando y va a funcionar bien porque de todos modos el señor Doppelmayr creo que ha sido un buen administrador, pese que dice que ha habido problemas, etcétera. Creo que ha suscrito contratos muy adecuados, muy beneficiosos para el país. Espero que no me equivoque, espero que no me equivoque. Entonces, dice, el informe final de esta parte en el perfil del proyecto dará a conocer las tecnologías al alcance y sus características descritas. Hay que analizar, ya en el perfil del proyecto ya tenemos que incursionar. Y para esto es fácil. Ustedes necesitan cierto tipo de tecnología, entran al internet, entran a Google y ahí tienen empresas de todo tipo. Y si le ponen un poco de entusiasmo y seriedad, inclusive les pueden mandar catálogos, ¿sí? Que es muy importante tener catálogos. ¿Por qué es importante tener catálogos? Porque ahí están definidos los precios, las capacidades, las necesidades, cómo tienen que ser implementada o montada esta maquinaria. Dan una serie de aspectos que ya nos van configurando, ¿sí? La posibilidad de hacer un proyecto de factibilidad para saber, ¿no? Alguien quiere producir, no sé, se me ocurre, decía hace tiempo, refinar aceite de lo que sacan de los camiones. Yo dije, no, es un poco difícil, pero resulta que hace unos meses atrás, antes de que empiece la pandemia, aquí en el camino del Alto hacia Oruro, una empresa ya había estado fabricando, ¿no? Pero lo de malo es de que se ha quemado esta planta refinadora de aceite de motores. Entonces, ¿cómo habrán traído la tecnología? Pero la idea era muy buena y la han puesto en funcionamiento y ha estado funcionando. Ahora, lo que pasa es que en términos de seguridad industrial, seguramente no, los ingenieros era un chalequín de aquellos que no tomó en cuenta estos aspectos de seguridad industrial y miren, se ha quemado toda la infraestructura. De todos modos hay que tomar en cuenta estos detalles y quien les comenta es una persona ya vieja en este camino y trotes de los proyectos de facilidades y que le estoy pasando toda la información. No me estoy restringiendo absolutamente en nada de la información que le estoy transmitiendo porque yo soy su maestro, en esta oportunidad soy su maestro. Deducir los costos de intermediación para el precio de venta del producto y los costos probables de producción. Se realiza un primer análisis financiero de las utilidades que podrían generarse por la producción del bien o servicio. Aquí tienen lo que esta pantalla debería haber llevado adelante, pero fíjense, estos son los sistemas en los que pueden producir. Estas son las barcazas. Bolivia pidió a China que le fabricasen este tipo de barcazas. ¿Para qué? Para poder exportar nuestros productos a través del río Paraguay. La República del Paraguay, hace unos 10 años atrás, nos ha dado permiso para que podamos utilizar el río Paraguay para poder trasladar nuestra mercadería por este río. Ahora ustedes dirán, ¿qué es lo que está pasando? Se veía siempre el río, sí, pero también hubo una guerra. Y como consecuencia de esa guerra, en la República del Paraguay, como una política de Estado, nos impedía el transporte fluvial de Bolivia por el río Paraguay. Así como lo estoy comentando. Hace unos 10 años atrás se dieron cuenta los paraguayos que tienen que integrarse con Bolivia. Entonces, como consecuencia de este nivel de integración, nos han dado facilidad para la navegación por el río Paraguay hasta llegar a la cuenca del Plata, hasta llegar al mar del Plata y salir por el puerto de Buenos Aires o por el puerto Rosario, si no me equivoco, pero salir al Océano Atlántico. Y nosotros, en retribución a este convenio que se ha hecho para poder navegar por el río Paraguay, es de que nosotros les estamos vendiendo GLP a los paraguayos. Ustedes deben saber, y hay una buena cantidad de GLP remanente por la explotación del gas que estamos vendiendo al Paraguay. Y
Bolivia mandó, por eso les decía, construir estos lanchones, estas barcazas, para navegar por los ríos, como se está viendo acá. La navegación fluvial es una navegación barata y además que directamente salir al puerto Rosario y por ahí salir al Océano Atlántico con nuestros productos y también internar por el Océano Atlántico, por el río Paraguay hasta Puerto Suárez, si no me equivoco, hasta el canal Tamengo, introducir la mercadería proveniente de ultramar. Pero también se puede utilizar transporte ferroviario, este es el transporte marítimo. Ustedes saben que son los barcos, miren, están transportando cientos de contenedores. Imagínense, vean la dimensión del barco con un yatecito que está aquí al lado, el avión, transporte ferroviario, transporte terrestre, etcétera. Hay diferentes formas. Hay que hacer una primera interpretación, o sea, de cuánto llegaría a costar, cómo tendríamos que transportar las materias primas hasta nuestro centro de producción, cómo podríamos transportar nuestros productos terminados hasta los centros de consumo, ¿no? Entonces, todos estos elementos hay que analizarlos, hay que verlos y hay que hacer un primer sondeo referente a los costos probables de producción y un análisis financiero de las utilidades que podrían generarse por la producción del bien o servicio. Ahora, ¿cómo se produce esto? Tenemos que necesariamente ingresar al análisis un poco más detallado, un poquito más allá, pero le estoy comentando que este es el primer nivel, estamos en la etapa de perfil de proyecto. Muy bien, entonces pasamos al siguiente. Es el estudio de factibilidad. Vamos a hablar sobre esto. Estudio de prefactibilidad. Miren, un proyecto de prefactibilidad, si bien se indica que todavía vienen de fuentes secundarias las informaciones, pero aquí ya se elabora con un poco más de profundidad. Tal vez no es en el último nivel, no es por supuesto el último nivel donde tienen que estar todos los diseños a nivel de TESA, pero ya aquí el proyecto tiene que tener un nivel de profundización mucho más serio, mucho más profundo. Dice por eso que la característica en esa etapa en el desarrollo de un proyecto es que utiliza información secundaria también, igual que el otro. En el otro, información secundaria, pero como podríamos decir, todavía de algunos aspectos nada más. Pero aquí ya, este es un documento de información secundaria. Este es el Plan Municipal de Desarrollo del Departamento de La Paz, ¿no? Entonces, en este tipo de documentos que han sido contratadas consultoras para elaborar, tenemos información sobre el desarrollo humano, sobre el desarrollo de tecnología, potencialidades que tiene el Departamento de La Paz, cuánto se produce en madera, qué tipos de frutas se producen, cuántos somos, cuál es el nivel de pobreza, el nivel de riqueza. Aquí establecen en estos documentos, en el plan integral, en los planes de desarrollo municipal, PDMs. Este es el plan de desarrollo integral al 2040, es decir, fíjense, nos hemos anticipado 20 años en el plan, en el plan de desarrollo. Nuestros proyectos tienen que estar coherentes con este plan. Aquí se dice qué es lo que más necesita el Departamento de La Paz para progresar. Si nuestros planes, nuestros proyectos están dentro de este plan, entonces es de que existe coherencia con los planes de desarrollo. Es un estudio más profundo que el realizado en la etapa anterior, por supuesto, y sin duda puede contemplar todos los estudios requeridos por un proyecto. El estudio de prefactibilidad incluye todos los estudios. El estudio de mercado, incluye el estudio técnico, donde está el estudio de localización, tamaño e ingeniería de proyecto, el estudio de organización, incluye el estudio económico-financiero, un estudio ambiental, pero el nivel todavía no es el de amplia, de profunda concatenación de todas las variables. Evidentemente, o sea, tiene un cierto nivel de profundidad, pero no se olviden que estamos todavía en prefactibilidad. ¿Hay dinero para esto? Hay, pero
No hacemos todavía los planos a detalle, no hacemos todavía algunos otros aspectos que se requerirían en el siguiente nivel, en la siguiente etapa de un proyecto de factibilidad técnico-económico. Dice, a ver, vamos a ver por qué. Puede contemplar todos los estudios requeridos por un proyecto, solo que debido al nivel de financiamiento para su ejecución, es decir, no se da todavía mucho dinero, hay una cierta cantidad, los recursos no son grandes, hay un límite para realizar este estudio de factibilidad. No contempla el diseño final en arquitectura, obras civiles y obras de ingeniería especializada, sino más bien aproximación sobre la base de experiencia de los analistas involucrados en el proyecto. Miren, la diferencia. No estamos aquí con planos todavía. Tenemos que hacer, claro, algunas referencias, se harán algunos cálculos, algunos planos, en función de lo que pida pues el proyecto también. No es que no sea, no, dice el profesor de proyectos, decía que no hay que hacer planos. Y si el proyecto está exigiendo algunos planos avanzados, hay que hacerlos, pues, no hay que hacerlos, para poder hacer unas primeras aproximaciones a los costos. No serán a nivel de diseño final y de exquisita realización, pero ya tendremos, pues, para más o menos cuál va a ser la amplitud, cuán grande va a ser, cómo podrían entrar, es decir, cuando tienen necesidad de hacerlos, hay que hacerlos. Pero ¿cuál es el límite? Es el límite del financiamiento para hacer este estudio de factibilidad. Y aquí no nos dan mucho dinero, o sea, nos dan el dinero a cuentagotas, entonces hagan ustedes el proyecto, y una vez si ven ustedes que este proyecto puede marchar, entonces sí vamos a conseguir un financiamiento para hacer a nivel TESA. Así es el camino que sigue un proyecto. Como verán, no es de meterse de lleno nomás a hacer. Claro, pues que también tenemos que ver si conviene o no hacerlo, ¿no? El estudio socioeconómico del área de influencia del proyecto puede ser obtenido sin mayor trámite de los planes de desarrollo de los municipios de acá, gobernaciones, organismos estatales, fundaciones y otros que tienen conocimiento sobre el tema. Entonces, fíjense, nos basamos en información secundaria. Inclusive podemos tomar estos planos de otros proyectos similares que se hayan hecho o sobre el mismo tema para tener conocimiento, copiarlos, hacer un análisis, etcétera, pero en ningún momento hasta un nivel exquisito de desarrollo. Ese nivel es el siguiente, es el estudio de factibilidad técnico-económico, que debe contemplar absolutamente todos los temas. Aquí inclusive estamos hablando de que tal vez no se llegue a hacer un estudio medioambiental todavía en profundidad, ¿no? Algunos otros estudios también, como el estudio socioeconómico en profundidad, tal vez no haya necesidad todavía de hacerlo. En el estudio de mercado para la prefactibilidad dice, requiere mayor profundización y debe ponerse mayor atención en la aplicación de algunos algoritmos que permitan realizar proyecciones iniciales sobre la demanda del bien o servicio. Entonces aquí empezamos a hacer algunas proyecciones, tal vez hagamos alguna encuesta. Tampoco no es un límite que diga, sino dice así que prefactibilidad no podemos hacer esto y no vamos a hacer. Si hay algún recurso y si hay disposición y hay tiempo, hay que elaborarlo para mejorar, para darle mayor coherencia, para darle mayor viabilidad a lo que estamos haciendo, para ver si conviene o no hacerlo. Algunas veces no, dice que no se puede hacer, no hay ese dice. O sea, aquí juega papel importante la experiencia de los analistas de proyectos. Si hay recursos suficientes para poder hacer algunas profundizaciones, hay que hacer. No es que se diga, no, hasta aquí nomás tiene que llegar. No hay ese límite. O sea, los límites más o menos son teóricos. Las fronteras son permeables, si se dan cuenta. Son permeables, no existe un límite. Más o menos ¿no? Un elemento conceptual, ¿no? Hasta dónde se debe avanzar, pero de que se diga, no, hasta aquí nomás tiene que ser. No, está en función del momento, está en función del razonamiento, está en función de la experiencia que tengan las personas, los analistas que están involucrados en la elaboración de este documento de desarrollo. Entonces aquí hay un crecimiento de mercado, aquí se plantean algunas estrategias, como dice, ¿no? Es también importante que esta etapa de estudio se proponga una estrategia comercial. ¿Cómo se podría comercializar el producto? Hay que hacer ya algunos avances. Algunas veces son tan importantes los avances que se hacen en ese nivel de prefactibilidad que prácticamente pasan a la factibilidad así completos. O sea, definitivamente ya no hay nada más que implementar más que hacer una copiecita
un poco más en limpio, algunos camps, algunos ajustes y punto. Como les decía, no hay una precisión, no hay no hay una frontera específica. Las fronteras entre las etapas del estudio para elaborar un proyecto son permeables, de cuya concepción podrán obtenerse algunos parámetros para apreciar los costos inherentes al proyecto. En el estudio de prefactibilidad ya se tiene que obtener el BAN y la tasa interna de retorno mínimamente. Entonces ya las cosas van un poco más en serio. Ya tenemos que analizar con mayor profundidad qué se hubiese hecho en la fase de perfil de proyecto. Dice, se debe realizar una propuesta para la localización de la planta de producción. En realidad, en prefactibilidad se tienen que hacer todos los estudios que vamos a aprender para hacer en esta asignatura, solamente que el nivel es mayor de mayor profundización que en perfil y tal vez un poquito menos que en factibilidad, pero de todos modos hay que darle nomás en función del dinero que se tenga, tiempo y ganas y experiencia de la gente, hay que darle nomás importancia a lo que se hace. Entonces hay que hacer nomás una propuesta para la localización. Estoy localizando, vean en un puntito en el mapa, donde tiene que estar exactamente localizado el proyecto, variando la posición en función de la proximidad del mercado de consumo. Es mejor al mercado proveedor o a algún punto intermedio, si fuera el caso, la propuesta de más de una planta, es decir, tal vez sea más conveniente ya proponer dos plantas en diferentes lugares para aminorar los costos, porque aquí ya se tienen las ideas claras y ya se hace se va mejorando ya sobre estos aspectos de conviene hacer una sola planta, dos plantas o tres plantas o una sola planta, apreciar costos de transporte, precio de materia prima, insumos, disponibilidad de mano de obra especializada y otros. Tal vez me anticipo demasiado, pero debo comentarles de que en materia de localización vamos a aprender a manejar algunas fórmulas que son muy importantes, donde hacemos un análisis de costos, un análisis sobre la base de algunos indicadores. Y otro de los elementos es el tamaño también. En esta etapa de esta propuesta contempla los mecanismos de crecimiento de la demanda, la disponibilidad de tecnología y la investigación de los límites de financiamiento de los propulsores del proyecto. Aquí ya tenemos que darnos cuenta, los analistas de proyectos, de que tenemos que ver, o sea, quiénes nos están contratando, qué disposición de dinero pueden tener. Entonces, muchas veces no le meten nomás los proyectos, ¿no? En el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, donde he prestado mis servicios hace unos años atrás en Pro Bolivia, me han destinado varios proyectos para que los evalúe. ¿Qué podemos hacer? Ahí manda un memorándum. Ingeniero Núñez, usted tiene que evaluar este proyecto, ¿no? Y me pasan el proyecto, un Adobe, y empiezo a revisar, a ver todas las alternativas con la experiencia, y me encuentro de que los señores se quieren producir así producir como para llenar de productos toda América Latina. La primera pregunta, ¿y hay materia prima? ¿De dónde se va a sacar? ¿De dónde se va a obtener? ¿Y qué tipo de tecnología se va a utilizar? Y evidente, ¿de dónde han sacado la información para querer producir tanto? Entonces, muchos proyectos echan aguas por ahí, ¿no? Echan aguas. ¿Por qué razón? Porque muchas veces tienen dificultades las personas que están elaborando este tipo de proyectos, tal vez por la inexperiencia. Ha habido hasta algunos momentos en que han llegado los consultores de la ciudad de Sucre, bien prepotentes a querer imponer así que se haga, ¿no? Usted va a hacer, sí, me acuerdo perfectamente, un proyecto de café de tostado era un café tostado de cebada, ¿sí? Dice, aquí es lo mismo que se hace con un producto que llega de Chile, esto se puede hacer, y cuando empezamos a ver la maquinaria, era una maquinaria que se utiliza en los cafés, aquí en cualquier café que de la ciudad, para obtener, entonces les digo, pero un momentito, está mal, y se enojan todavía, ¿no? Y no es así.
Es decir, en los organismos del Estado, ahí empiezan a haber controles, porque no podemos aquí decir, sí, denles nomás 10 millones a ellos para que hagan nomás su proyecto, y después cuando empiezan a construir el proyecto, se encuentran con que no se puede hacer. Otro proyecto que me permito comentarles es un proyecto que llega de Betanzos, del departamento de Potosí. Me pasan el proyecto y resulta de que en la parte de infraestructura, el gerente general tenía una oficina aproximadamente de 80 metros cuadrados, ¿no? Era una infraestructura impresionante, pero en relación con lo que tenían que producir, pues no era nada, ¿no? Más era una especulación de tipo arquitectónico y de obra civil que lo que tenían que producir. Entonces, cuando se les dice, señores, esto está mal, tienen que reducir, se enojan todavía, ¿no? Los ingenieros civiles dicen, ¿cómo? Nosotros hemos estudiado, somos más capos que usted, no nos va a venir a contar, pero en el trasfondo del asunto es de que tiene que ser bien coherente, una cosa tiene que responder a otra. No pueden hacer infraestructuras gigantes de que cueste $2 millones para producir $10,000 cada mes, ¿no? Entonces no ese es el sentido. En proyectos tenemos que tener mucho cuidado con estos aspectos porque todo tiene que estar relacionado. Por eso estoy hablando del tamaño del proyecto. Y vamos a ver fórmulas, vamos a ver cómo estos dos elementos son muy importantes en el momento de hacer el estudio técnico. Sigamos. Aquí está la parte de ingeniería del proyecto, ¿no? Entonces, la ingeniería del proyecto es el know-how, el cómo hacerlo. Entonces, aquí tienen que demostrar ustedes qué maquinaria van a utilizar, qué equipos tienen que utilizar en el proceso de producción. Yo les voy a mostrar en el desarrollo de la temática de la asignatura cómo tenemos que elaborar, o sea, cómo se tiene que plantear la maquinaria, los equipos, con un ejemplo muy adecuado, muy fácil de poder comprender, además que lo he manejado, y para que podamos producir un determinado bien o un determinado servicio. Aquí es la parte que nosotros los ingenieros tenemos que demostrar, que sí sabemos hacer las proyecciones, debemos hacer los cálculos necesarios. Este es el proyecto ingenieril. Esta es la parte donde tenemos que poner nosotros en práctica lo que hemos aprendido como estudiantes, ¿sí? O en el curso de ingeniería. Y eso es lo que a mí me está preocupando, como os dije en un principio. Yo necesito que ustedes manejen este instrumento del proyecto de factibilidad para su propio beneficio en la vida profesional. No va a haber un instrumento más grande que este, acuérdense de mí en este momento que estoy hablando. Así que estudienlo bien, estudien con detenimiento, con profundidad, porque algunos de ustedes, o tal vez la mayoría, viva de esto. Entonces, y les reitero nuevamente, lo primero que van a encontrar cuando trabajen en una organización estatal, o en una ONG, o en un municipio, o ustedes mismos se planteen, sí, quiero hacer un proyecto, pero ¿cómo lo hago? Y si no saben el instrumento, y no se pasaron así con 51, o haciendo una copiecita de por ahí de un proyecto de Perú, por acá, por allá, entonces van a haber dificultades muy graves, ¿no? Muy graves. Entonces, esto es importante. Y aquí vienen, fíjense, los catálogos. ¿Podemos conseguir este tipo de maquinaria? Por supuesto que sí. ¿Y podemos bajar catálogos? Por supuesto que sí. Y no es muy difícil, es cuestión de trabajar, ingresar. Hoy en día podemos ingresar a las IMSS empresas, solicitar ustedes un proyecto de factibilidad técnico-económico. Les rogaría, por favor, si ustedes tuvieran la gentileza de enviarme catálogos referentes a esta maquinaria que me parece que es la más adecuada. Les mandan, o si no está colgado en el internet, les dan con mayor precisión, les dan costos. Por eso que estamos hablando acá. Dice, no se realizan los cálculos ingenierías con precisión y pueden asumirse costos aproximados por metro cuadrado y otros parámetros, porque estamos todavía en la etapa de prefactibilidad. Aproximaciones que son los resultados de consulta de expertos en cada disciplina. La tecnología que sea determinada como las demás, la más adecuada al proyecto, requiere precios y catálogos de los fabricantes que los fabricantes proporcionan sin compromiso, lo que les decía.
Entonces, mucho cuidado. Todavía estamos en factibilidad. Veamos qué más en prefactibilidad. Además, tenemos que hacer ya una primera aproximación, pues, de cómo va a estar formado nuestro organigrama. Un director general, director comercial, de diseño, financiero, etcétera, etcétera. Esta, más o menos, ya tenemos que tener una idea. ¿Por qué razón? Porque el pago de sueldos y salarios algunas veces constituye una empresa entre, algunas veces, 20, 30, algunas veces hasta 40% del total de los costos. Y además, una vez que se contratan, empiezan a generarse cierto tipo de obligaciones de tipo legal y que hay que cumplir. Entonces, tenemos que ver, o sea, la organización tiene que ser la adecuada. Si esta organización, que es la necesaria, no funciona el proyecto, entonces no va a funcionar, así simplemente. O tenemos que bajar sueldos, o sea, algo así, ¿no? Porque han habido incoherencias tan grandes como las que les explico a continuación. O sea, en estos periplos de viajes en Pro Bolivia, me toca viajar a Monteagudo para proyectar una fábrica de embutidos, y empezamos a conversar con las personas, con los expertos que habían trabajado en la fábrica Cobolde, ahí en Monteagudo, y les pregunté, ¿por qué razón fracasó este emprendimiento? Si miren, aquí está la infraestructura, hay cerdos, hay materia prima, todo. Por una razón muy simple, dice. El gringo que vino a gerentar esta empresa ganaba $10,000 mensuales. Entonces prácticamente se lo teníamos que trabajar para él. Entonces los socios de Conalde, se llamaba en esa época, tomaron la decisión de llevarse todos los equipos a Sucre. Y hoy en día ya funciona con el nombre de Cobolde, la empresa de embutidos. Es que algunas veces hay ese nivel de incoherencia. Y normalmente los gringos vienen a ese nivel, ¿no? Porque tampoco no vienen por menos, o creen que vienen de buena voluntad los gringuitos aquí a prestar sus servicios. Vienen por dinero. Muchas veces la cooperación internacional viene y paga $20,000 mensuales, así. El préstamo es de 8 millones de dólares o 10 millones de dólares, y 7 millones se lo llevan ellos en sueldo y salario. Entonces el restante 3 millones sirve para hacer algunas cuantas operías por ahí, y resulta de que Bolivia se queda endeudada con 10 millones de dólares, ¿no? 7 se han llevado ellos en sueldos y salarios. ¿Qué les parece? Y muchas veces ha ocurrido esto, y puedo asegurarles que de lo que estoy hablando, así, con toda seguridad y con toda franqueza. Entonces, si alguna particularidad ha tenido don Evo Morales en su gobierno, así un momentito, o sea, quieren entrar acá, ya presten la plata, pero los técnicos los ponemos nosotros. Y por supuesto que creen que los técnicos que hemos estudiado en Bolivia no somos inadecuados, o no tenemos la capacidad, la experiencia necesaria para llevar adelante, y se han llevado adelante interesantes proyectos. Y los gringuitos ya han empezado un poquitito a poner freno al asunto, y ya no les ha gustado la idea en que ellos traían el personal. Se traían hasta algunas veces las secretarias, se traían de Alemania, de un lado, del otro lado. Ellos hacían su pool de profesionales, y nosotros trabajando como Perkins ahí en los proyectos, y ellos llevaban sus sueldazos de $4,000, $8,000, y nosotros el sueldo mil bolivianitos, 2,000 bolivianitos, y haciendo todo el trabajo para estos ñatos. Entonces, esto es un asunto que tenemos que ver, y tenemos que reflexionar, tal como lo estoy comentando. Y ejemplos hay muchos de este tipo que lo estoy comentando. Con toda la información disponible, dice, sobre todo en costos de inversión y operación, que los vamos a estudiar y los vamos a sistematizar, y vamos a ver cómo se tiene que obtener todos estos, porque todo es bien coherente en los proyectos. Aquí no hay nada así esotérico que por ahí nomás se genera, no, todo es bien coherente. A sale de B, B sale de D, D es igual a o mayor que E, S, así, todo tiene que ser coherente. Por eso que dice que el proyecto tiene que ser coherente, dice, ¿no? Tiene que haber coherencia, no solamente en el ámbito social, tiene que ser coherente en sí mismo el proyecto, y tiene que ser viable en sí mismo. La viabilidad se demuestra a través de lo que se puede hacer, de lo que corresponde. Entonces, como consecuencia de eso, de todos esos costos, se van a originar, vamos a obtener estos indicadores, que es el BAN y la TIR. BAN es el valor actual neto,
y TIR es la tasa interna de retorno, que son indicadores del proyecto que determinan si es o no factible un proyecto. Todos los estudios de un proyecto pueden indicar viabilidad, pero cuando se entra al estudio financiero económico y dice que no es factible, punto, que no es viable, punto, no hay factibilidad. Bajo ciertas circunstancias, entonces, bajo las externalidades, etcétera, hay que buscar coherencia, hay que darle una cierta coherencia. Esta nuestra presentación va a concluir en unos minutos más. Entonces, todavía tengo cuando concluya esto, nos vamos a dar unos 15 minutitos, por favor, de descanso. La garganta se me ha cerrado. Y ustedes también tienen algunos requerimientos de tipo sanitario, entonces nos vamos a dar unos 15 minutitos cuando concluya esto para continuar con el análisis de unas seis presentaciones más que tengo que mostrarles. Pero hasta acá, a ver, vamos a ver si es que se ha llegado a comprender lo que acabo de decir. Voy a tomar nota acá de Jorge Luis, que me está escuchando, ¿sí? Así que, don Jorge Luis, por favor, tenga la bondad de decirnos si es que ha logrado comprender lo que estamos indicando. Usted no ha entrado a última hora, ¿verdad? ¿Me está escuchando? Ah, muy Sí, bien. ingeniero. A ver, dígame su opinión, por favor. Bueno, es muy importante hacer un estudio de prefactibilidad bueno, para proyectos. Bueno, es muy interesante lo que usted nos contaba más con casos anecdóticos que ha sucedido acá en Bolivia, que más allá de la buena intención, hay que ver si el proyecto va a funcionar con cálculos ya de prefactibilidad. Ya, a ver, ya, de acuerdo, está bien eso, pero dígame, a ver, ¿se acuerda usted cuántas etapas hemos estudiado hasta este momento? No recuerdo. A ver, ¿usted entra a último momento o es que ha estado desde un principio en la clase? Esta desde un principio. Ah, ya. Entonces usted se debe acordar inicialmente en la generación de la idea, que a partir de la generación de la idea es que se ubica el problema, ¿no? Y el problema genera el objetivo, porque son dos elementos dialécticamente unidos, tanto el problema como... Y esa es la primera parte, es decir, en la generación de la idea del proyecto, sobre la base del problema, de haber ubicado un problema en algún lugar. Luego pasamos a la etapa de perfil. ¿Usted se acuerda cuál es la característica del perfil en un proyecto de factibilidad? El perfil debe estar identificado en todos los problemas y los objetivos. No, por supuesto que sí, pero ¿cuál es su característica? ¿Qué tipo de, o sea, cómo se tiene que elaborar el perfil? Tendrá que tener planos, tendrá que tener diseños arquitectónicos, todo aquello? Sí debe comprender toda la información necesaria de acuerdo al proyecto. Sí, pero ¿qué tipo de información? Estamos hablando de No, no, perfil del proyecto.